La humanidad entera experimentó un giro de 180 grados en tan solo unos pocos meses. Esto ha provocado una gran confusión e incertidumbre. Una gran mayoría de personas se han paralizado sin saber cómo enfrentar todos estos cambios. Y es por esta razón que el liderazgo hispanoamericano ha creado una serie de 4 charlas con estrategias de éxitos en tiempos de crisis, en las que hablaremos sobre los temas tomar riesgos, el manejo del tiempo, la mentalidad para avanzar y el autoliderazgo. Ustedes saben que acá en Liderazgo Hispanoamericano nuestro deseo es poder brindar un aporte para que tanto como individuos, así como sociedad, podamos siempre estar avanzando continuamente y adaptarnos a esta nueva realidad exitosamente. Así que arrancamos primero dándole la bienvenida a nuestra super invitada especial desde Uruguay, Carolina Alarcón. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias, Marisa, muchas gracias, Liana, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar formando parte de esta plataforma tan importante que es Liderazgo Hispanoamericano para, bueno, equipar a un montón de líderes alrededor del mundo, bueno, tratando de unirnos en este momento tan difícil que nos toca atravesar. Muchas gracias, bienvenida. Estamos súper felices de tenerte acá con nosotros en esta serie de charlas, Carolina. Y por supuesto, nuestra fundadora de Liderazgo Hispanoamericano, la doctora Liana Sáenz desde Miami, Florida. Bienvenida, Liana. Gracias, Marisa. Un honor para mí estar reunida con ustedes a través de este sitio virtual y también muy emocionada de poder compartir con todos estos líderes hispanos alrededor del mundo acerca de este tema tan interesante. Muchas gracias. Gracias a vos, Liana. Así que, bueno, vamos a arrancar con el tema de una vez y, por supuesto, le vamos a dar la palabra a nuestra invitada especial, Carolina Alarcón, desde Uruguay, quien nos va a compartir acerca del tema, el miedo al fracaso. Adelante, Carolina. Sí, exacto, Marisa. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que una de las maneras de poder enfrentar tiempos de crisis es asumir riesgos, ¿verdad? Hay determinadas situaciones que nos pueden llegar a paralizar. No solamente la confusión de no saber hacia dónde ir y cuál es la mejor decisión, sino el miedo al fracaso, el miedo a equivocarnos. El miedo nos paraliza, no nos permite pensar, no nos da claridad, no sabemos qué hacer porque el miedo lo tenemos asociado a la pérdida. Y la pérdida siempre es algo negativo. Tenemos el miedo con la connotación de que puedo perder recursos, de que puedo perder reputación, de que puedo perder oportunidades, de que puedo perder algo que tengo en el futuro o que deseo que suceda, pero no arriesgo porque tengo miedo a perder. Y si nosotros intentamos resignificar la palabra miedo al fracaso a algo que es positivo y que es una posible lección, un posible aprendizaje, si nosotros empezamos a visualizar que el error es parte del camino al éxito, si entendemos de que equivocarnos lo que nos da es el conocimiento de lo que no teníamos hasta el momento en que lo aprendimos a través de la experiencia, entonces el error pasa a ser un gran amigo. El error pasa a ser una experiencia evaluada, como dice nuestro mentor John Maxwell, ¿verdad? Entonces podemos aprender de esos errores, porque el error, lo único que nos está diciendo es que ese no era el mejor camino, es que debemos de tomar otros caminos, que debemos de explorar la creatividad, que debemos de encontrar otras posibles soluciones, porque no hay una única solución. Hay muchas soluciones posibles. Lo que pasa es que para poder encontrar distintas posibles buenas soluciones, debemos de tomar algunas acciones. ¿Cuáles son esas acciones que yo recomiendo? Por lo pronto, junto con mi esposo, nosotros tenemos un emprendimiento gastronómico que te imaginás que se vio sacudido con esta crisis que nos toca vivir en este momento. Nosotros tomamos algunas acciones para poder perderle ese miedo al fracaso y poder dar ese paso en tomar riesgos. Y una de esas acciones que hicimos fue, creamos una mastermind. Estamos en contacto con otros empresarios gastronómicos alrededor del mundo, donde estamos interactuando permanentemente, viendo cuáles son las perspectivas que ellos tienen sobre nuestro negocio y sobre el negocio de los gastronómicos a nivel
mundial. Participamos acá en Uruguay también de otra mastermind con otro colectivo gastronómico, donde también se trata y se trabajan distintos temas y distintas estrategias a tomar como posibles salidas de esta crisis. Estamos en contacto con otros empresarios que no son necesariamente del rubro gastronómico, pero que han sido una suerte de mentores en el camino, ¿verdad? Porque cuando nosotros encontramos personas que van algunos pasos más adelante que nosotros, no es que tenemos el camino despejado, pero tenemos una guía. Sabemos hacia dónde podríamos llegar a ir. No nos sentimos solos. No sé, para mí, una de las claves fundamentales para animarnos a tomar riesgos sin tener miedo a equivocarnos es poder encontrar esos espacios, poder encontrar un espacio de una mente maestra, poder encontrar un mentor, alguien que haya ahí, esté más adelante que nosotros en el camino en el que nosotros estamos caminando, para por lo pronto ir viendo, bueno, de su experiencia, cuáles son esas cosas que han funcionado, cuáles son esas cosas que no han funcionado. Y lo segundo y lo último, y que me parece que es muy, muy importante, la mente es muy poderosa. Nosotros podemos pensar en todo lo malo que nos puede llegar a suceder, o podemos pensar en todo lo bueno que puede llegar a suceder si nos animamos a tomar el riesgo. Nosotros podemos crear situaciones negativas solamente imaginándonos, bueno, si esto no me sale, entonces esto me va a perjudicar en esta otra situación, voy a perder estos recursos, voy a perder esta posibilidad, voy a perder estos contactos, voy a perder este círculo de amistades, o voy a perder mi reputación a nivel empresarial, y empiezo a hacer un mundo de algo que realmente es un miedo y es una idea y es algo que está en nuestra mente que ni siquiera existe. ¿Verdad? O sea, existe en nuestra mente, existe el miedo en nuestra mente, pero no en la realidad, eso no está sucediendo. Entonces, si nosotros en vez de utilizar la imaginación por la polaridad negativa, empezamos a llevar nuestros pensamientos hacia la polaridad positiva, ¿y qué puede suceder si arriesgo y le emboco? ¿Y qué puede suceder si arriesgo y aprendo en el camino, pero en un buen momento me doy cuenta de que esta es una buena salida de esta crisis? ¿De qué me estoy perdiendo por no animarme a arriesgar? ¿Cuánto tengo todavía que aprender de mi negocio, de mi trabajo, de mi carrera profesional? Y esta crisis realmente lo que está haciendo es apoyarme a crecer, a ser mejor. Realmente si nosotros visualizamos como este miedo al arriesgar, lo visualizamos en realidad como que es una buena oportunidad para nuestro crecimiento, estoy segura de que de a poco vamos a empezar a dar pasos en esta confianza, nos vamos a empezar a vincular con personas que nos van a apoyar en el camino y estoy segura que vamos a encontrar una salida. Espectacular, muchísimas gracias por compartir esa información. Me encantó eso de que hablaste de la energía. Qué importante es que que tengamos esa conciencia de que nuestra energía se tiene que canalizar hacia lo positivo y no hacia lo negativo, hacia el temor, hacia no sé qué hacer, estoy aquí congelado. Y estoy totalmente de acuerdo. No sé si tienes algún comentario al respecto, Liana. Sí, claro que sí, me parece. Muchísimas gracias, Carolina, por ese aporte. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención lo que mencionaste acerca de la perspectiva que debemos tener con el fracaso. Eso me gustó muchísimo, poder entender que el fracaso es parte del éxito y me encanta eso, ¿verdad? Es un amigo. El fracaso es un amigo, es un gran maestro. Así que una de las cosas que veo muy interesantes de lo que tú propones de que creemos un mastermind o un grupo con personas que viven lo mismo que vivimos nosotros, es que precisamente podemos utilizar esas experiencias de fracaso que ellos han tenido, que estoy segura lo han tenido, y que pueden ser parte de esa manera de canalizar no solo la energía, sino ese ejemplo, ¿verdad? Que nosotros como líderes pues estamos dando ejemplo. Claro que sí, Maritza, me parece súper interesante esto, me encantó muchísimo. Sí, es un amigo, el fracaso, los errores son amigos.
A nadie le gusta fracasar, ¿verdad? Empecemos por ahí. A nadie le gusta fracasar, pero si nosotros entendemos que es parte de este camino hacia el éxito, creo que nos vamos a animar muchísimo más, vamos a arriesgar mucho más. En definitiva, creo que el riesgo más grande es no tomar acción, porque hoy estamos perdiendo todos los días. Si nosotros no tomamos acción, si no encontramos distintas alternativas para salir de la crisis, realmente ahí es cuando empezamos a perder. En la inacción, ¿qué paso? Y qué mejor si nosotros buscamos las formas positivas de caminar, ¿verdad? O sea, llevar nuestros pensamientos y sujetarlos en que, bueno, tener esa esperanza de poder visualizar bueno, y empezar a dar pasos y entender que es parte del crecimiento. Exacto, exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias Carolina. Y pues a mí me gustaría tomar un minutito para que ustedes sepan quién es Carolina. Carolina Alarcón es esposa y mamá, comunicadora social, empresaria desde hace muchos años allá en Uruguay. Y ella es coach, es entrenadora, conferencista, certificada en crecimiento personal, liderazgo y comunicación, integrante del equipo de John Maxwell. Ella apoya ejecutivos a convertirse en la persona que requieren ser para alcanzar la vida con la que tantos sueñan. Así que muchas gracias, Carolina. Estamos muy contentos de que nos estés acompañando en esta serie de charlas. Y pues ahora me gustaría mucho darle la palabra a nuestra mentora, fundadora de Liderazgo Hispanoamericano, la doctora Liana Sainz, quien Muchísimas nos va gracias. a hablar sobre el tema de la creencia. Muchas gracias, Marisa. Sí, fíjate que cuando tuvimos estas reuniones y comenzamos a pensar que nosotros, ¿verdad? Como empresarios, como mentores, como coaches, debemos proveer una solución y tener una voz para todos aquellos que quizás en este momento están un poco estancados. Comenzamos a pensar que una de las cosas que estamos observando, que hemos observado y que probablemente seguiremos observando porque esta crisis es una crisis diferente a la que estamos viviendo, pero no es la primera ni va a ser la última. Así que cuando comenzamos a charlar de este tema dijimos, wow, una de las cosas que estamos observando es que las personas se estancan tremendamente y uno de los motivos que lleva a ese estancamiento es que no desean tomar el riesgo. Y saben, mira, yo creo que todos vivimos en un continuo proceso de transición, ¿saben? En efecto, yo pienso que la vida está llena de ciclos, que pasamos de una etapa, pasamos a la otra, y muchas veces estas etapas van con mucha rapidez. Algunos especialistas, ¿verdad?, que estudian este tema dicen que es un tema como de pronto de las personalidades y de la evolución del ser humano. Dicen que el ser humano después de los 30, de los 40, es que ellos comiencen a ser más estables y consistentes. Otros especialistas dicen, bueno, que después de este tiempo es cuando realmente las cosas comienzan a pasar. Así que no es el caso. Pero, ¿saben una cosa? Yo creo que muchas veces es en ciertos momentos que realmente cuando nosotros decidimos cuándo es que las cosas realmente van a pasar. Pero yo creo que estamos en un periodo de transición, ¿verdad? Quizás no seamos muy conscientes de eso, pero muchos de nosotros hemos tenido momentos cruciales, ¿verdad? Que marcan esas transiciones en nuestras vidas. Mira, yo hace unos años, ¿verdad? Unos años atrás, recuerdo una mañana en que yo estaba en mi escritorio, todavía estaba allí en este conglomerado trabajando, y recuerdo que había regresado de la reunión del lunes con mi equipo de trabajo, una de tantas reuniones que tenía ese día, y yo recuerdo que yo estaba ese día bastante estresada, pero tenía una gran fatiga, yo estaba como agotada, ¿verdad? Y apenas era lunes. Y yo decía, wow, eso me tenía como abrumada, observar en mí como esa falta de energía. Y yo decía, bueno, tal vez es el estrés, tengo demasiados proyectos en mi escritorio, ninguno estaba dando espera. Muy pocas veces en la vida me he sentido de esa manera, yo me sentía como en un callejón sin salida. Y la verdad que
después de 30 años de tener una carrera profesional tan exitosa como yo tenía profesionalmente en esta empresa en donde estaba, a mí me llamó mucho la atención que yo comencé a tener esos momentos de estrés y comencé a hacerme una serie de preguntas como que no venían al caso, pero sí venían al caso. O sea, comencé a preguntarme qué estoy haciendo aquí, por qué me estoy sintiendo de esta manera, por qué tengo esta actitud enfrente a esto que me está pasando, lo que es mi trabajo, que por muchísimos años, ¿verdad? Pues, como les digo, llevaba más de 30 años de carrera profesional. Eh, la verdad es que yo estaba un poco asombrada porque, bueno, pues este último cargo corporativo que yo tenía, pues era muy buena posición profesional, con muchos beneficios, muchas cosas, muy estresante, pero estaba profesionalmente muy bien. Pero, ¿saben? Esa mañana que yo recuerdo, yo tenía realmente una frustración evidente y yo seguía haciéndome como muchas preguntas. La verdad, lo que yo estaba haciendo era quejándome y constantemente hablando con Dios. Entonces, esa es mi creencia personal. Estaba hablando con él y lo que estaba haciendo yo era como quejándome a toda hora y esto, debido a mi personalidad y la manera de que realmente yo soy, me estaba llamando muchísimo la atención. Y saben una cosa, en ese momento en que yo estaba en eso, timbró mi teléfono y yo lo contesté muy rápido porque yo trabajaba en esas áreas abiertas que todos tenemos mesas y escritorios y nos vemos unos a los otros como un área muy moderna. Yo contesté rapidísimo mi celular personal, porque tenía varios celulares, y era un pastor de una comunidad no muy lejos aquí de la ciudad donde vivía. Y él quería hablar conmigo, me dijo que si yo tenía unos minutos, que si le podía dedicar ese tiempo, le dije que claro que sí, con muchísimo gusto. Él quería que organizáramos un entrenamiento para sus ministerios de familias y de niños. Y cuando yo escuché esto, o sea, yo recuerdo, es que tengo eso muy claro en la mente, yo recuerdo que con una mano cogí el teléfono y con la otra mano cogí un papel, un lápiz y la llave de seguridad, porque pues tenía que, las puertas allí todas se abrían con estas llaves de seguridad. Y yo me acuerdo que yo salí corriendo como si hubiera un incendio en el edificio o algo así, y me fui por un pasillo buscando como un cuarto de conferencias para poder tener esta conversación con este pastor un poquito como más privada. Y esta llamada duró como unos 15 minutos y acordamos, bueno, acordamos el entrenamiento, que era lo que íbamos a hacer, todo este proceso, toda esta cosa. ¿Saben? Solamente fueron esos 15 minutos. Pero eso fue suficiente para que esa llamada se convirtiera en un punto crítico de mi transición. Y ¿saben? Esa no era la primera vez que yo tenía ese tipo de llamadas, porque para esa época, en esa llamada, yo ya llevaba como 10, 11 años en este ministerio, había tenido cualquier cantidad de conversaciones con pastores y directores de ministerios, de niños, de jóvenes, de familias en Latinoamérica, en Estados Unidos, bueno, por muchísimos lugares, especialmente aquí en la Florida, porque para esa época era directora del estado de la Florida. Y por muchísimos años yo había coordinado estos entrenamientos, pero ¿saben una cosa? Por alguna razón, ese día fue un momento crítico y pues yo estaba pensando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue tan crítico en ese momento para mí? ¿Por qué, disculpen, este teléfono se prendió? ¿Por qué fue para mí tan crítico en ese momento eso que sucedió, esa llamada? Lo primero es que yo estaba pasando por una serie de sentimientos como encontrados. Para mí era bastante complejo hacer estas llamadas, estas conversaciones, estas reuniones mientras yo estaba en mi tiempo de mi trabajo. Era una situación como ética, en donde yo no me sentía bien. Yo no me sentía bien, pero no tenía opción. No tenía opción y claro, yo decidí tomarme un break, o sea, un ejecutivo de una empresa, yo podía tomarme un descanso en cualquier momento, pero yo no me sentía muy bien porque yo sabía que estaba tomando una gran parte del tiempo de mi trabajo para mis actividades como mentor, como coach, como entrenador. Y lo segundo que yo alcancé a entender de esto que me estaba pasando es que mis ojos se abrieron en ese momento por una cosa muy sencilla, pero muy poderosa. La verdad es que yo me di cuenta en ese momento que no solo este ministerio mundial, que no solo todos estos pastores y directores y creadores de estas organizaciones creían en mí a tal manera de que ellos, mira, para que esa llamada pudiera suceder, estas personas tenían que pasar por un proceso, tenían que comunicarse a headquarters, a la central allá en Chicago,
tenían que hablar con una persona, te hablar con la otra, finalmente les daban mi número telefónico, finalmente podían hablar conmigo, finalmente nos teníamos que reunir. O sea, era todo un proceso para que yo pudiera hablar con ellos. Yo me di cuenta en ese momento que todos ellos creían tanto en mí, que ellos confiaban que yo tenía esa capacidad no solo de poder ayudarlos a desarrollar el proyecto, el plan que ellos tenían, sino que ellos estaban convencidos de que íbamos a pasar por un proceso de transformación. ¿Y saben una cosa? En ese momento yo me di cuenta que todos ellos creían más en mi sueño, en la capacidad que yo tenía, que lo que yo misma estaba creyendo. Y la verdad es que eh, eh, eso para mí fue como un shock, porque yo llevaba un tiempo deseosa de querer terminar mi carrera corporativa y dedicarme 100% a lo que estoy haciendo. En ese momento me interrumpió otra llamada y me tuve que ir, ya me estaban esperando en otra sala de conferencia y me tuve que ir a otra reunión. Pero saben una cosa, desde ese día yo entendí que yo tenía que jubilarme de mi carrera profesional y que yo tenía que seguir el resto de mi vida el llamado que yo tengo. Decidí creer en mí misma y decidí unir mi experiencia, con mi conocimiento, con las habilidades que yo tengo, a esa pasión que emanaba de mi corazón y que era evidente cuando tiraba el teléfono y yo salía, tiraba todo y salía corriendo a contestarle a sus pastores. ¿Saben una cosa? Yo creo que todos nosotros vivimos en un continuo proceso de transición. Las crisis que enfrentamos son parte del proceso de transición, porque esta crisis, o sea, no quiero disminuirla, es una crisis bastante particular, bastante diferente, bastante especial, es mundial, es una crisis mundial. Es una crisis donde hemos aprendido muchísimas cosas, pero es parte del proceso de transformación de las personas, del proceso de crecimiento de las personas, porque más adelante vas a tener otro tipo de crisis. Van a haber crisis personales, van a haber crisis financieras, van a haber crisis laborales, con las relaciones, con las personas, o otro tipo de crisis, y esto las personas que estamos aquí en esta reunión lo sabemos porque somos mentores, coaches, sabemos de esto, que pasamos por muchas crisis. Pero ¿qué pasa? Que hay que tomar siempre decisiones. Y si nosotros no tenemos estos momentos como ese que tuve yo ese día, de observar y darme cuenta de que creían otros más en mí que lo que yo personalmente creía en esta capacidad que yo tengo, no vamos a poder tomar las decisiones correctas y no vamos a ser capaces de arriesgarnos. Así que ese es el punto. ¿Por qué no te estás arriesgando? ¿Por qué no estás comenzando ese negocio que siempre has querido? ¿Por qué no estás escribiendo ese libro que siempre has dicho? ¿Por qué no has llamado a esa persona que siempre has pensado que le tienes que pedir disculpas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantas trabas? ¿Por qué tantos obstáculos? ¿Por qué? Porque dices que lo vas a hacer, pero no lo haces. ¿Qué hay detrás de todo esto? Mi opinión personal, como mentor, como coach, como executive coach, como alguien que está dedicada a poder ayudar a las personas a tomar altos niveles de riesgos, a poder visualizar el siguiente paso, a poder llevarte a un nivel más alto de desarrollo, de logro, de entendimiento, es que te falta creencia. No crees en ti lo suficientemente. Es más, te encuentras en el camino personas que te dicen, es que te lo dicen, qué bien lo hiciste, mira, tú esto, tú lo otro, y tú ni siquiera das las gracias, sino, ay, no, es que, o sea, como que te sientes incómodo, como que te sientes mal, es que ni siquiera das las gracias. Yo he visto que la gente te hace un halago genuino y la gente como que, ay, no soy yo, no es el de allá, es como en una historia que tengo yo que decían ella que mira que Liana, yo volteé a mirar así en el escenario a ver quién era Liana y era yo la Liana que estaban mencionando. Piensas que no es contigo, no, sí, es contigo. Así que yo personalmente, no solo personalmente, sino profesionalmente, por esta y muchas historias que pudiera contarte, debes creer en ti. Necesitas creer en ti. Estas crisis que enfrentamos, como muy bien lo dicen, como lo han dicho muchísimos escritores y pensadores en este siglo y expertos en este tema, del desarrollo personal y profesional. Mira, lo que no te mata te va a hacer más fuerte y más grande. Entre tanto mantengamos la vida, vamos a estar creciendo y vamos a estar llegando a un nivel en donde podemos enfrentar las otras crisis que van a venir. Pero la pregunta es esa, ¿qué tipo de decisiones vas a tomar? ¿Te vas a enfrentar al riesgo o no te vas a enfrentar al riesgo? ¿Crees en ti o no crees en ti?
tienes que desarrollar esa capacidad de creer en ti. Entonces, pues yo pudiera hablarles a ustedes muchísimo acerca de este tema porque es una de las cosas que me apasiona y que he estudiado por años y por años y por años y por años, el Science of Achievement, ¿verdad? Esta ciencia del logro. Es una cosa que me apasiona y punto número uno es creencia. Tenemos que creer. Tienes que creer que todavía estás aquí porque hay un propósito, porque hay una visión, porque tienes una meta, porque es importantísimo que seas exitoso, porque los demás te están observando. Necesitamos de tu éxito. Tu comunidad necesita de tu éxito, tu grupo, tu asociación, tu familia, la sociedad en donde estás necesita que seas exitoso. Así que una de las cosas prácticas que yo voy a compartir con ustedes, que a mí personalmente me ha servido desde el momento en que me di cuenta que tenía que creer en mí misma, que mis mentores, mis coaches y la gente que me ha rodeado me ha ayudado muchísimo con esto, tiene que ver mucho con la ley, ¿verdad? Con esta ley poderosa de poder observarnos a nosotros mismos en el futuro, ¿verdad? O sea, yo quiero que tú te mires hacia el futuro. Yo quiero que tú utilices esa capacidad que tienes de visualizarte hacia el futuro. Y quiero que, y con eso vas a comenzar a crecer poco a poco en tu capacidad de creer en ti mismo. Lo que tienes que hacer es lo siguiente, tienes que contestar esta pregunta. ¿Qué cosas haría yo si no tuviera ningún impedimento? Si la plata, si el tiempo, si las personas, si esto, que aquello, que todas aquellas excusas que has puesto. ¿Qué pasaría si yo no tuviera ningún impedimento y pudiera lograr aquellas cosas que yo quiero? ¿Cómo serían? ¿Cuáles lograría? ¿Cómo sería un día en mi vida alcanzando? Siéntate y sueña despierto y comienza a visualizarte. Y utiliza, esta es una ley que entre otras cosas pues es muy poderosa y no quiero hablar de ella, pero simplemente quiero decirte que si tú visualizas la persona que puedes llegar a ser y que anhelas ser, estoy muy segura que lo puedes alcanzar porque comienzas a creer en ti mismo y a verte como otra persona a la cual necesita llegar. Así que para mí, tomar riesgo es importantísimo en el camino al éxito, es una parte grande de la transformación. Que no sea que no estás tomando riesgo porque no crees en ti. Así que bueno, muchachas, pues no sé, no sé, Marisa, si tú tienes algún comentario al respecto de esto, o Carolina cuenta. Muchas gracias. Bueno, no sé si Carolina tiene un comentario cortito para no alargar mucho la transmisión. Sí, no, qué poderoso esto que decís, Liana, ¿no? De visualizarnos en el futuro como esa persona bueno, que puede alcanzar esos objetivos que tiene, que poder levantar una visión, poder tener claro que hay un propósito detrás de todo eso y que no se trata solamente de nosotros, sino de lo que nosotros tenemos para dar, ¿verdad? Y poner el foco en el servir, poner el foco en el valor que tenemos, porque lo tenemos no para quedárnoslo nosotros, porque esto no se trata de nosotros y de nuestro ombligo, sino que se trata de dar, se trata de una comunidad, se trata del mundo, de apoyar a otras personas también a crecer y bueno, con los dones que cada uno tiene. Sin duda que la imagen de futuro es una imagen que a mí me encanta. En el camino del crecimiento, en algunas charlas con algunos coaches, tendía de repente a hacernos una pregunta similar, ¿no? Que si tú pudieras visualizarte como esa persona que hoy quieres ser, que sentís hoy que tú no sos, ¿qué te dirías a ti? ¿Qué te dirías a ti, a esa persona hoy, actual? ¿Qué le dirías? ¿Verdad? Si tú ya estuvieras en ese lugar donde querés estar, si tú ya fueras esa persona con esa seguridad, con esa creencia, con esas cosas que quieres alcanzar, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que te darías a ti? ¿Cómo te verías? Solamente cuando empezamos a imaginarnos cómo seríamos cuando alcancemos esos objetivos que nos estamos proponiendo, una de las cosas que siempre he notado que hay como un ajuste hasta como físico de cada una de las personas, solamente cuando se imaginan siendo esa persona que quieren ser. Aquellos que desean llegar a ser, sí, muy cierto, un Si gran nosotros punto. visualizamos que tenemos esos recursos, que los tenemos, que lo único que nos hace falta es creer, ¿verdad? Y el mundo nos dice, tú puedes, tú sos muy buena en esto, tú sos muy bueno en esto otro, o animate, y nosotros no creemos. Te Y creer necesitamos y es aún gratis. estamos allí, exacto.
Exacto, ¿no? Sí, gran punto. Muchas gracias, Carolina. Marisa, y tú cuéntanos, pero perdóname un segundito, antes de que le pasemos la voz a Marisa, yo quiero, amigos, aquí en Liderazgo Hispanoamericano, hacer un pequeño paréntesis, que este es un tema maravilloso. Yo estoy segura que estas herramientas que estamos compartiendo no solo les va a permitir reflexionar, sino también poder tomar un paso práctico en el continuo crecimiento que debemos tener. Pero antes de que sigamos con el tema, yo quiero presentar a mi gran amiga, compañera, a Marisa, para aquellos que de pronto no la conozcan. Ustedes si han estado en Liderazgo Hispanoamericano, yo creo que sí, que ella es la cofundadora de Liderazgo Hispanoamericano, la persona que cree muchísimo en esta visión, que nos ha acompañado todo este tiempo con esa gran sonrisa y gran capacidad de conectar con todas las personas alrededor del planeta. Realmente ella es una empresaria que vivió muchos años aquí en los Estados Unidos, aquí fue donde nos conocimos, pero ella con esta visión que tiene internacional de poder alcanzar personas alrededor del mundo y seguir sembrando semillas alrededor del mundo, pues ella se volvió a su país natal, a Costa Rica, a seguir su misión y la visión que ella tiene allí. Inclusive ella es miembro de Transformación Costa Rica, una organización mundial creada por una de las organizaciones de John Maxwell, en donde hemos trabajado para lograr el cambio en las naciones. Es una gran empresaria, experta lingüista, que nos ayuda muchísimo con todos los temas que ella maneja muy bien como empresaria que es, y con una gran oportunidad de negocio que ella tiene para aquellas personas que están deseosas de ampliar sus ingresos y de tener alcance internacional. Así que yo honrada de tener a Marisa aquí con nosotros y seguir trabajando con ella, llevando adelante esta misión. Muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias a vos, Liana. Gracias también por tu participación. Hay algo que compartiste al principio de tu participación que me dejó pensando, y era que dijiste que estamos constantemente pasando de un ciclo a otro, ¿verdad? Y qué importante, me puse a pensar, qué importante que es que aprendamos a soltar, a dejar esas anclas, lo que nos ata, que nos amarra, nos sostiene en situaciones, en relaciones, en actitudes que no nos ayudan, y ya tal vez son ciclos ya que han concluido, y necesitamos tener ese nivel de conciencia para entender, ok, esto ya cumplió su ciclo, necesito seguir avanzando. Así que muchas gracias por tu participación, Liana, y por la presentación también. Pues ahora con mucho gusto yo les voy a compartir algunos puntos con respecto a eso que es la comodidad y ese temor a tomar riesgos, ¿verdad? Que es el tema que estamos compartiendo en esta transmisión. Yo no sé a quiénes de ustedes les ha pasado esto, pero yo sé que le ha sucedido a muchísimas personas, incluyéndome a mí. A lo largo de mi vida, yo he soportado situaciones que me han causado infelicidad, pero que me las he aguantado. ¿Por qué? Yo pienso que es por temor al cambio, por temor a equivocarme, y también muchas veces, desgraciadamente, por temor al que dirán, que hasta que me molesto de pensar eso. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos ese temor, verdad? Así que la realidad es que el miedo paraliza y no nos permite crecer ni avanzar. El agua que no fluye se pone mala, y es un lugar propicio para que se desarrollen plagas. Y cuando nosotros no buscamos cómo crecer, cómo mejorar, cómo avanzar, nos sucede algo parecido, nos estancamos, somos terreno fértil para las plagas del conformismo y de la mediocridad. Así que yo me pregunto, ¿valdrá la pena tener temor al cambio? Con relación al segundo punto, tenemos temor a equivocarnos, y es algo que ya ellas también han compartido un poquito. La verdad es que si no nos equivocamos, así como también lo compartió Carolina, nunca vamos a aprender, porque para convertirnos en expertos en algo necesitamos equivocarnos mucho.
¿Acaso cuando éramos bebés y estábamos gateando y empezamos a levantarnos para tratar de caminar, acaso dejamos de intentarlo cuando nos caímos por primera vez? No, nos caímos muchísimas veces y siempre nos paramos de nuevo. Y al poquito tiempo nos convertimos en expertos y hasta pudimos correr y brincar. O sea, excedimos las expectativas. Así que valdrá la pena no permitirnos equivocarnos. Mm. La verdad es que también muchas veces, con relación al temor al que dirán, las personas que opinan y que critican a aquellos que intentan algo son precisamente los que nunca intentan nada y los que están paralizados y estancados. Entonces, valdrá la pena valorar la opinión de aquellos que no han intentado y no saben nada sobre intentar, sobre caerse y sobre levantarse para poder aprender en dónde están las piedras para no volver a pasar por ahí. La verdad es que la comodidad nos estanca. Lo que no nos incomoda, perdón, lo que nos incomoda es lo que nos permite crecer. Yo en lo particular, pienso en un ejemplo de que antes yo soy divorciada, pero estuve casada con alguien de Estados Unidos por muchos años. Y antes de yo de casarme vivía en Costa Rica, tenía un buen trabajo, ganaba bien. A mí nunca se me ocurrió salir de Costa Rica para vivir en otro país, aunque me llamaban la atención las culturas y otros países. Sin embargo, yo me casé con un extranjero y terminé viviendo en los Estados Unidos por 20 años. En Costa Rica yo me crié, la verdad, sin que las cosas fueran muy difíciles para mí, porque al ser la hija menor y la única mujer, yo tenía un papá que en su forma de demostrarme su amor me daba las cosas muy fácilmente. Y desgraciadamente, cuando a nosotros se nos dan las cosas muy fácilmente, tenemos expectativas incorrectas de lo que es la vida. ¿Y qué pasó? Al trasladarme yo a otro país, ya no estar protegida por esa burbuja, ¿verdad? Yo tuve que aprender lecciones muy fuertes. Yo tuve que aprender a valerme por mí misma, empoderarme, a aprender a hacer cosas, a valerme por mí misma. Y imagínense después también de divorciarme en otro país. ¿Qué iba a hacer yo? Y yo creo que en este caso en particular y en muchos, yo estoy segura que a muchos les sucede, que a veces la vida nos obliga a aprender las lecciones que tenemos que aprender para poder lograr las cosas que necesitamos lograr, para aumentar ese nivel de creencia en nosotros mismos del que hablaba Liana, por ejemplo. Así que para no alargar mucho esta parte de la charla, quiero compartirles a ustedes 2 pasos prácticos para salir de esa zona de confort o de comodidad. El primer paso es un consejo de actitud. Yo los quiero retar a ustedes a que pierdan el miedo a lo nuevo. Más bien tengámosle miedo a la mediocridad. Leamos, veamos información de crecimiento personal. Veamos el cambio como un reto, como una aventura. Enamorémonos del proceso, ilusionémonos con el resultado que anhelamos. Empecemos a hacer cosas nuevas que no son parte de la rutina a la que estamos acostumbrados y que no nos permite avanzar. Ese es mi reto, mi primer reto. El segundo es busquemos formas de conocer personas que piensan y actúan diferente, personas que saben acerca de eso que deseamos hacer. La mentalidad se contagia, sea buena o sea mala o mediocre. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere ser mediocre. Si nosotros andamos con criticones, es probable que no nos va a incomodar la crítica y estar juzgando a otras personas, ¿verdad? Si ando con gente que busca cómo mejorar, yo voy a adoptar la misma actitud, ojalá, ¿verdad? Por ejemplo, si yo deseo mejorar mis finanzas y aprender sobre negocios, yo no le voy a pedir consejo a un amigo que no hace nada por mejorar sus finanzas, que no sabe nada de negocios, ni voy a aceptar su opinión.
qué información, aunque yo quiera mucho a mi amigo, a mi amiga, esa persona no tiene la experiencia ni el conocimiento para poder darme un consejo informado y en base a una experiencia. Pensemos en lugares en donde pues, nosotros podamos relacionarnos con ese tipo de personas, como por ejemplo grupos especializados o charlas. Nosotros siempre lo digo en todo lugar en donde yo puedo, porque es algo que impactó mucho mi vida. Nosotros nos convertimos en el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. A mí eso en algún momento me preocupó mucho porque yo decía, pues, yo quiero convertirme en una líder, yo quiero convertirme en una persona de éxito, una persona que puede impactar la vida de muchas personas. ¿Cómo hago yo para relacionarme con personas que sean como yo quiero ser? Y pues tuve la bendición de conocer a Liana, que es una persona que ha influido mucho en mi vida. Tuve la bendición de poder conectarme a un grupo de empresarios a nivel internacional, que le enseñamos a las personas a cómo mejorar sus finanzas. Y ahora en esta época de que estamos encerrados en las casas, pues me ha permitido ayudarle a las personas en diferentes países a generar ingresos desde la comodidad de sus casas utilizando la tecnología de las redes sociales. Así que bueno, este segundo consejo es un consejo de acción. Así que ese es mi reto para ustedes hoy. Los invito a tomar un tiempo sin distracciones para meditar, para hacer una introspección, que eso es algo que se ha perdido mucho hoy en día. Nosotros nos sacamos, tenemos tantas distracciones, estamos bombardeados por tanta información que no tenemos esos espacios para ir adentro de nosotros mismos. Qué importante. Esta pandemia podría ser y ha sido para muchas personas una bendición disfrazada, porque, como en el caso mío, nos ha dado el tiempo que no teníamos a hacer cosas que siempre pensamos que nos gustaría hacer si tuviéramos tiempo, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho con ese tiempo que se nos ha dado? Así que a mí me gustaría invitarlos a ustedes que tomen ese tiempo para hacer una introspección, evaluar qué hay dentro de ustedes, qué es lo que desean hacer y cómo pueden adoptar la actitud correcta durante esta crisis. Así que no sé si alguna de ustedes tiene Claro algún que sí, comentario maestra, final. claro que sí. Tremendo, tremendo tema que nos pones allí. eh, eh, Tomar riesgo, salirte de la zona de comodidad, ¿verdad? Me encanta muchísimo esa perspectiva que tú pones con respecto a que nada va a pasar si no tomamos acción, y me encanta muchísimo escuchar el punto de vista que pones de que eh, eh, definitivamente, o sea, asociarnos correctamente es parte de tener esa capacidad de tomar riesgo, porque así estás asociado con personas que están en esa zona de comodidad, evidentemente no se va a llegar muy lejos. Pero si te asocias con esas personas que están constantemente buscando no estar en esa zona de comodidad, sino continuar creciendo hacia niveles más altos de logros y de desarrollos, pienso que es un punto grandísimo. Un punto grandísimo. Muchas gracias, Maritza. Y bueno, pues nos hemos pasado un poquito de este tiempazo con ustedes, amigos en Liderazgo Hispanoamericano. Ya que tengo la voz, voy a aprovechar para decirles que no olviden que nosotros en Liderazgo Hispanoamericano estamos con ustedes no solo por estas charlas tan interesantes, invitando a personas como Carolina, que también creen en esta visión de adicionar valor a las personas a través de estas plataformas virtuales, sino también que tenemos nuestra fanpage y nuestro grupo en Liderazgo Hispanoamericano, donde estamos constantemente compartiendo con ustedes ideas y puntos importantes para que ustedes reflexionen, así como también tenemos nuestro canal de YouTube, en donde encuentras una gran variedad de temas de crecimiento personal, profesional, que son valiosísimos, con muchísimos mentores, coaches y empresarios que han visitado Liderazgo Hispanoamericano y que nos han adicionado valor, y que puedes compartir con tus amigos y que puedes ver una y otra vez, porque son totalmente gratuitos, lo hacemos con el deseo de adicionarles valor. Muchas gracias, Diana. Antes de darle la palabra final a Carolina para la despedida, pues a mí me gustaría también compartir con ustedes, en caso de que
puede ser la primera vez que nos conoce, nos escucha. ¿Quién es la doctora Liana Sáenz? La doctora Liana Sáenz es colombiana originalmente, reside ya hace unos 25 años en los Estados Unidos. Ella es directora ejecutiva de la organización de John Maxwell, la organización de mayor impacto, en mi opinión, en el área de liderazgo a nivel mundial. Liana es la autora del libro Leadership and Culture, Liderazgo y Cultura. Ella es coach, ella es mentora, ella es oradora internacional y ella apoya tanto a individuos como a organizaciones a tener mayores niveles de desarrollo personal, de liderazgo y de logro. Así que, pues, si alguien desea contactar a la doctora Liana Sáenz, lo puede hacer a través de esta plataforma, a través de un mensaje directo. Y muchas gracias a Liana por habernos instado a fundar esta plataforma de liderazgo hispanoamericano, cuyo deseo es, como ella bien lo dijo, que juntos crezcamos, que juntos seamos de personas de mayor impacto en nuestra sociedad. Así que muchas gracias por acompañarnos y no sé si Carolina tiene una palabra final. Sí, me quedé con algo que dijiste, Marisa, que me encantó, y es reflexionar sobre el poder que le estamos dando a la opinión de los demás a nuestra vida. El poder que le estamos dando, porque ese poder, si nosotros decimos, bueno, no, este poder es mío, eso nos puede siempre impulsar hacia adelante, hacia la acción. Hay dos citas que me gustaría compartir contigo para cerrar. Una que me fascina es de Eric Hoffer, que dice: las personas se aferran a un modo de vida insatisfactorio en lugar de cambiar a fin de obtener algo mejor por temor a obtener algo peor. Siempre me pareció muy poderoso, la tengo siempre presente conmigo y permanentemente la reviso y digo, bueno, ¿de qué miedo estoy teniendo que me está impidiendo acceder a algo que es mejor, verdad? Y no estar programada para pensar que siempre algo peor me va a suceder. Y la otra que me encanta, que es de Erwin Rafael McManus, dice que cuando elegimos quedarnos atrás, el futuro sigue adelante sin nosotros. Muy bien. Y con Eso digo, tiene mucho impacto. Esa frase está espectacular. Muy Muchísimas gracias espectacular. por esta invitación. Ha sido un honor para mí estar formando parte de esta plataforma hermosa y de muchísimo valor para líderes en todo el mundo. Muchísimas gracias a ambas. No olviden, Muchísimas amigos, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, no olviden, amigos, como muy bien Maritza lo dijo al comienzo, estas son 4 charlas, esta es la parte número 1. Nos vemos la próxima semana para compartir con ustedes este tremendo siguiente tema de que vamos a hablar del manejo del tiempo. Poderosísimo. Ahora, como muy bien lo dice Maritza, ahora que tenemos algún tiempo extra, ¿cómo es que lo estás manejando? Así que vamos a estar charlando de esto, nos vemos pronto. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.